Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Onda Punta Vídeo, el canal de Onda Punta Radio. En este momento comienza la reproducción. Porque está ya con nosotros, como pueden ver también a través del canal de YouTube. Está con nosotros Ramón Pérez Fernández, que el último día nos hablaba precisamente el día que se trataba en el Congreso de los Diputados del decreto ley de alquiler de vivienda. Y precisamente fue rechazado. Ramón, buenos días. Buenos días. Pues sí, me acordé. Además, nuestro compañero Vicente Rufino me envió los enlaces de los dos programas que hemos hecho hablando de la reforma de la ley de arrendamiento. Y bueno, no es algo habitual que un decreto ley que saca el gobierno luego en el Congreso de los Diputados lo tumben. De hecho, creo que leí un artículo en prensa que en la historia de democracia solamente 4 decretos leyes no se han convalidado, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ahí tuviste tú como periodista mucho acierto en la pregunta que me hiciste, la pregunta clave. ¿Qué pasaría? ¿Te acuerdas que tú me preguntaste? Sí, perfectamente. ¿Qué pasaría en el caso de que no se convalidara el decreto ley? Claro, yo pensaba, hombre, eso no es habitual, eso no suele ocurrir y tal, pero... Ha ocurrido. Ha ocurrido. Y lo que dijimos que fue... Pues que los contratos firmados entre, me parece que era el 18 de diciembre. ¿Y qué día ha sido? El 21, por ahí, ¿no? Sí, 20 no, algo. La semana pasada, 23 de enero, ¿verdad? ¿vale? Ese escaso mes, pues se rigen por la norma que estaba en vigor en ese momento. O sea, eso es una situación que es la primera vez que en la democracia, en la historia de España, se da, que haya un marco jurídico que dure un mes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que habrá personas que hayan firmado un contrato de arrendamiento en ese mes. Pues en ese mes, evidentemente, por un principio de seguridad jurídica, las partes asumen una serie de cláusulas, una serie de condiciones. Y el marco jurídico en el que se firma ese contrato es la ley vigente en ese momento. Y el decreto ley está vigente en ese momento. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, por seguridad jurídica, las personas sabían, o deberían de saber, evidentemente, a lo mejor no lo sabían, pero el mundo jurídico se basa en presunciones, ¿no? Igual que la presunción de que todo el mundo conoce todas las normas. Y así dice un principio básico, ¿no? Del artículo 6 del Código Civil, la ignorancia de las normas no es excusa de su cumplimiento, ¿vale? La ignorancia de que durante ese periodo ha sido ese el marco jurídico, pues evidentemente conlleva que las personas que lo han firmado se tienen que someter a ese marco jurídico. Evidentemente se supone que la persona que ha firmado un contrato tiene que tener asesoramiento legal. El asesor legal tiene que saber que en ese periodo de ese mes ese es el marco jurídico que había. Y ahora hemos vuelto a la situación anterior, ¿no? Que era duración de 3 años. Y demás. Sí, básicamente ese es el cambio más importante. Y también otro tema que se contemplaba en el decreto, que además insistieron mucho el otro día cuando dieron la noticia, es que las reformas que haga también el propietario se las puede cargar, digamos, al inquilino. Efectivamente. ¿Te acuerdas que en el programa decíamos, ya el programa me dio pena porque eran 2 programas que nos habían quedado muy bien y explicábamos con mucho detalle. Y yo se lo dije a Vicente, yo no sé... ¿Para qué lo vamos a subir a YouTube? Que al final creo que lo hemos subido, ¿no? Lo hemos subido, pero evidentemente eso tenemos que decir a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores que esa norma que se explica en esos 2 programas de Onda Punta Radio no está en vigor ya porque ya no sirve. Sí que ha durado poco, entonces ha perdido un poco de vigencia. Digamos que está en el tiempo líquido, nos dicen ahora los filósofos, que vivimos un tiempo muy líquido, la evanescencia de todo, ¿no? O sea, sale una cosa y al mes ya no sirve, ¿no? Pues sí, la verdad que... ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas en este momento, ¿no? Bueno, pues a partir el mismo día que lo... Sí, ese mismo día automáticamente quedó... se podría teorizar mucho, porque evidentemente la ciencia jurídica permite muchas teorías, que es la teoría de la nulidad. O sea, podemos decir, oiga, si el decreto ley solamente tiene validez en el caso de que sea convalidado y no se convalida, nunca ha entrado en vigor, nunca ha tenido vigencia. Esa teoría también sería razonable. Es decir, o sea, que como es nulo... Igual lo pueden reclamar algunos que hayan firmado contratos durante ese mes. Sí, pero no es muy... Eso es para las teorías en las universidades, para los debates jurídicos de los juristas, de los estudiantes de Derecho en la facultad y tal. En la práctica, yo creo que el que lo haya firmado en ese periodo se le va a quedar durante 5 o 7 años. Tampoco creo que hayan sido muchos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, a nivel nacional puede haber habido, no lo sabemos, ¿no? Era inicio de año. Mayormente, claro, son contratos privados, sí, puede haber cientos o miles de contratos en toda España. Entonces, bueno, el que lo ha firmado, pues yo creo que es viable decir, oiga, no se ha convalidado, yo entiendo que no es aplicable. Y los abogados muchas veces sacamos petróleo de donde no lo hay. Buscas argumentos. Entonces tú dices, pues me voy a sacar esta teoría y voy a llegar hasta el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque como es algo nuevo, que nada más que ha pasado, como hemos dicho anteriormente, 4 veces en la historia de España, que un decreto ley entre en vigor y luego no se ha convalidado, podría llegar al Supremo perfectamente, porque además tiene interés casacional, que es, digamos, uno de los requisitos para que un asunto, digamos, se vaya recurriendo y llegue hasta las más altas instancias de nuestro Estado de Derecho, en este caso de los tribunales de justicia del Poder Judicial, ¿no? Lo que llama la atención porque era una ley que parecía que favorecía a la mayor parte de... Bueno, pero la política es así, a los partidos políticos, claro. Como no hay mayoría, esa es una de las cosas, la ausencia de mayorías en el ámbito político ahora mismo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes que tiene es que no hay mayoría, se saca una norma, tú la tienes medio pactada que sí va a salir y ahora ocurre cualquier historia y ahora resulta que no. Te voto en contra. Y te voto en contra y no sale, claro. No se convalida. Sí, que decían que además ha sido el primer varapalo, digamos, fuerte. Bueno, pero que eso es algo que nos estemos acostumbrados, que ya no hay mayoría absoluta y no la ves durante mucho tiempo. Y bueno, hay que pactar las cosas, pero a lo mejor hay que dejarlas cerradas y firmadas de una forma más clara. Y luego, si tú firmas algo y tú no lo cumples, pues el partido que lo ha apoyado ese decreto ley, el gobierno, decide, oiga, hombre, usted y yo hemos firmado esto, claro, y usted ahora porque no ha cumplido con el pacto. O sea, son pactos verbales, sí, vamos a apoyar. Y ahora, en ese mes ha habido cambios en la marejada política y ahora resulta que me conviene marcar distancia con el Podemos, con el PSOE, ¿no? Y dice, pues ahora no te lo apoyo porque se queda corto para lo que yo te pedía. El argumento de Podemos era que pedían una intervención en los precios de la vivienda. Sí. Claro, que eso es algo ya muy extremo, ¿no? Y pues bueno, pues la política... Sí, que decía el PSOE que lo iba a hacer más adelante. Y que bueno, y que eso es una medida muy... Estrategias políticas. Es una medida muy extrema y muy complicada. Además, no es buena. La limitación de precios en un mercado por norma, lo que genera luego es un mercado negro por detrás y todavía a lo mejor empeora más las cosas, ¿no? Que eso es lo que estaban argumentando algunos técnicos. Entonces, bueno... Eso es lo que ha pasado y es curioso y además jurídicamente interesante cuáles son los efectos, pero bueno, nosotros no estamos aquí para hacer teoría ni investigaciones jurídicas. No. Desde luego que no. Pero sí para informar a nuestros oyentes de que el decreto de ley del que hablamos las 2 últimas semanas, pues ya no existe, derogado. Se ha fumado. Pero sí querías hablarnos de qué ha pasado con el residencial en esta última década. Sí, ha salido un artículo en prensa muy interesante en relación con la vivienda, como tú bien sabes y todos los oyentes también conocen, pues yo me dedico especialmente al tema de vivienda y hago un seguimiento de lo que es el mercado y la evolución de la situación de todo el ámbito relacionado con la vivienda. Entonces ha salido un estudio de la Sociedad de Tasación que analiza la evolución del mercado de la vivienda desde la crisis económica del 2006, 2007, 2008 fue el año ya de cuando pegó el bajonazo brutal del mercado y cuando se, digamos, estalló la burbuja, la famosa burbuja. Burbuja inmobiliaria. Maligna burbuja. Y bueno, ya ha pasado un periodo importante de 10, 11 años desde ese momento y bueno, pues ya evidentemente hay margen para hacer un análisis de cómo ha evolucionado el mercado, ¿no? y cómo estamos ahora mismo en comparación con ese momento, sobre todo porque muchas personas, pues evidentemente son 10 años, pero nos acordamos perfectamente de la situación, de lo mal que lo hemos pasado y se intenta el ser humano, como dice el proverbio, ¿no? El pueblo que no aprende de la historia está condenado a repetirla. A tropezar 2 veces la misma pieza. Efectivamente. Pero entonces, es curioso porque yo he leído este artículo que me enviaba y me dice que se repite por ciclos de 8 años. O sea que es una de las cosas curiosas que yo, además un dato que desconocía, y efectivamente que dice que está estudiado, pero no de ahora, sino desde toda la historia de la estadística en España, estadística del ámbito de la vivienda, que los ciclos de vivienda son de 8 años. Son de 16, 2 de 8 de subida y 8 de bajada. Y que el pico fue en el 2014, el pico de cuando, pues claro, si tú lo lees, tú dices, bueno, pero no en el 2007 cuando estalla la burbuja, claro, ahí estalla. Y ahí los precios empiezan a bajar. Van bajando, ¿vale? Yo he hecho un pequeño gráfico aquí, un esquema de lo que
Hay gente que me dice, oye, ¿tú cómo te preparas los programas? Pues aquí lo vais a ver. No sé si se ve bien, Vicente, muevo el esto. Vale, perfecto. Sí, bueno. No se ve muy bien, bueno, lo voy a acercar un poco más. Entonces, tenemos aquí un gráfico en el que se ve la bajada, ¿vale? Esto se aprende en el colegio. Sí, bueno. Hace una gráfica y vas bajando, y cuando en el 2008 empieza a bajar, y en el 2014 es el punto más bajo de la caída. Entonces, esos 8 años serían hasta el 2022, ¿vale? Ahora de subida, digamos. Estaríamos subiendo hasta 2022 y según esta teoría, que eso habrá que ver, son teorías que no es como la ley de la gravedad, que yo cojo un objeto, lo tiro y cae. Esto es una teoría que hasta ahora se ha cumplido, pero los cambios que se han producido han sido tan enormemente grandes, ¿no? Se ha hablado de la crisis económica de estos... pero estamos hablando que ahora estaríamos en subida del precio de la vivienda. Sí, claro, estamos hablando del precio de la vivienda. Que hasta el 2013-2014 ha estado cayendo. Tocó fondo en el 2014. Estamos hablando de estadísticas de un estudio que esto lo saca una entidad que se llama la Sociedad de Tasación. Son básicamente los tasadores de vivienda, las empresas que se dedican a tasar viviendas en toda España, ¿no? Son evidentemente los que tienen los mejores datos y los que mejor conocen el precio real de cómo se vende y cómo se compra. De los inmuebles. Además, ellos comparan luego las tasaciones con los precios de venta. O sea, tienen unos estudios bastante potentes. De hecho, una tasación se hace comparando los precios de las características de metro cuadrado, situación, etcétera, con viviendas cercanas en ese mismo barrio, ese mismo edificio, si se pueden localizar, que se hayan vendido recientemente. O sea, al final es un tema matemático, pero que suele acertar en un 98% el precio que objetivamente tiene un inmueble. Porque claro, hay gente que me dice, oiga, el precio que tienen las cosas es el que el vendedor y el comprador pactan, ¿no? Claro. ¿Y cómo un tasado puede decir que vamos a pactar? Bueno, no lo puede decir, pero más o menos se va a acercar muchísimo al precio que al final va a tener por el mercado, por la oferta y demanda, y lo que el comprador está dispuesto a pagar, y el precio al que el vendedor está dispuesto a vender. Y al final se llega a un acuerdo y se negocia, y más o menos pues los tasadores suelen acertar bastante, ¿no? Entonces, en el 2014 el precio toca fondo y empieza a subir, y según esta teoría en el 2022 llegará al techo, al máximo, ¿vale? Esto también esto habla de precio medio de toda España. Sí, evidentemente precios medios. Tú sabes que yo en todos los programas siempre voy repitiendo la misma historia con Madrid y Barcelona. Claro, pues de hecho, Madrid y Barcelona son dos ciudades, también en menor medida, pero también Valencia, Bilbao, Sevilla, que son dos ciudades que incluso jurídicamente tienen un estatuto especial dentro de la legislación de régimen local. Son estatutos de grandes ciudades, que no tienen las mismas competencias, por ejemplo, Huelva que Madrid, aunque los dos son ciudades capitales de provincia, ¿no? Aparte Madrid es la capital de España, ¿no? Pero bueno, Barcelona, pues son dos ciudades que tienen un estatuto especial en la ley, Madrid y Barcelona. Entonces, evidentemente, por razones que son más que evidentes, que no hace falta que las digamos, en Madrid y Barcelona, pues donde se acentúa más todas las tendencias, incluso sociológicas, de todo tipo, ¿no? Política, todo. Entonces, en el mercado, donde más se ve realmente en carne viva lo que está pasando, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando hay subida, donde más sube y donde primero sube es en las ciudades más grandes, Madrid y Barcelona. Y allí se están produciendo subidas equivalentes, a la fecha de hoy, a la subida que se estaba produciendo durante la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Y además a los ritmos y a los niveles de precios de la burbuja. O sea, hoy por hoy los precios de la vivienda medios en Madrid y en Barcelona son casi los mismos que en el año 2006. Fíjate hasta qué punto... Lo que pasa es que se está vendiendo más, he leído en el artículo también, viviendas usadas. Viviendas usadas, sí, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero ¿por qué no estamos otra vez en una burbuja y no estamos, evidentemente, y eso cualquier persona lo puede ver, ¿no? ¿Por qué no estamos igual que en el 2006? Pues evidentemente porque se ha producido más en las grandes ciudades, pero no se ha extendido tanto al resto de España, ¿vale? Conforme vamos bajando a niveles de ciudades más pequeñas, se va reduciendo esa tendencia. Evidentemente la subida se está produciendo en todos sitios y la recuperación del mercado es incuestionable. ¿En Punta también? ¿Tenemos datos en Punta también. Sí. En Punta hay una cifra que es la cifra psicológica de los Umbría, me refiero a Punta Umbría. Punta Umbría, es nuestro pueblo, sí, nuestro querido pueblo, ¿no? Claro. Pues pasa un poco, digamos, en el ámbito en el que estamos, que es la costa de Andalucía, la costa española, pero sobre todo la costa de Andalucía es la que nos encontramos, ¿no? Entonces, en la costa también tiene una tendencia mayor
a incrementarse con un poco más de velocidad que a lo mejor en el interior vamos a hablar de la provincia de Huelva, por ejemplo, en el interior respecto de la costa, ¿vale? Podríamos hablar lo mismo de la provincia de Cádiz o Málaga o Granada o Almería, ¿vale? O sea, en la costa va creciendo más rápido por la situación y el enclave, digamos, de carácter turístico que representa, ¿vale? Hay una mayor tensión en tanto en cuanto vuelve a producirse una demanda por parte de las personas que quieren una segunda residencia en la playa. En la playa, bueno, es normal. Es normal que una casa en Punta cueste más que en Aljaraque, por poner un ejemplo. Claro, en la oficina de la vivienda pues tenemos esa gran problemática que está motivado por ese elemento, ¿no? Que es Punta Umbría es un municipio muy apetecible para comprar una residencia para veranear. Y además hay demanda también para alquilarla. Por lo tanto, las personas que tienen más dificultad para encontrar una vivienda de alquiler en Punta Umbría, pues son las que buscan un alquiler para todo el año. Claro. ¿Vale? Eso es muy complicado. Hoy por hoy está enormemente complicado y hay muy poca oferta de viviendas para todo el año. Para alquiler. ¿Vale? Para alquiler. Para venta sí hay muchísimo. Sí, es más fácil comprar que... Claro, todavía hoy por hoy, por suerte o por desgracia, porque todo es relativo en esta vida, hay un mercado que no se ha terminado de hacer, digamos, la digestión de toda la vivienda que se construyó en exceso durante los años de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces todavía, hay promociones de vivienda que sabemos en Punta Umbría, junto al Mercadona, por ejemplo, que están sin vender. Y claro, se quedaron pilladas porque el coste de construcción y el precio al que salió era el de la burbuja, ¿vale? Y ¿qué ha pasado? Pues que hoy día los precios del mercado, esos son viviendas de protección oficial, y el precio de venta está por encima incluso de las viviendas de renta libre que tú puedes encontrar en Punta Umbría. Por lo tanto, eso le está costando a esta empresa vender esa vivienda, claro, es normal. Porque se está vendiendo más incluso la usada, a buen precio, digamos. Claro, pero eso es por una razón muy obvia. Uno de los elementos que trajo la crisis fue la caída en la construcción de viviendas. Eso no hace falta ni estudio ni nada. Tú te das una vuelta y dices, ahora lo que se va a hacer el tema de las torres y lo único que se está haciendo. O sea, ¿qué construcción hay de vivienda nueva en Punta Umbría hoy por hoy? Cero patatero. Cuando empiecen las torres será la única promoción que yo sepa. Vamos, yo estoy me muevo por el pueblo y el tema de vivienda es un tema que me interesa, entonces estoy muy, muy atento y no hay, desgraciadamente, nada. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos que terminar de hacer la digestión de todo ese estocaje de vivienda que se ha quedado sin vender, ¿no? Entonces, evidentemente, pues todavía va a faltar un tiempo, ¿vale? Y hay oferta en el mercado de segunda mano. Se está moviendo, sobre todo por debajo de la cifra psicológica de los 100.000 euros, ¿vale? Todo lo que se ha aprobado a 100.000 euros tiene una venta. Antes era tiene una venta. Algo por menos antes de 100.000. por menos 100.000 euros en plena crisis era algo muy pequeñito o algo muy viejo y tal. Y hoy día todo lo que supere 100.000 euros ya estamos hablando de cosas casi de lujo, pisos muy grandes y tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero evidentemente hay factores que influyen. ¿Podemos saltarnos el informativo o no nos podemos saltar el informativo? No, porque tengo otra cita. ¿Por qué? No podemos saltarnos el informativo. No, porque tengo aquí un montón de cosas todavía por hablar. Bueno, voy a ir resumiendo. Tienes 7 minutos todavía. Venga, vamos a ir resumiendo. El precio no va a subir tanto, ni está subiendo tanto por un factor fundamental, que es, digamos, el que marca la pauta diferencial del momento actual con respecto a la época en la que se produjo la crisis, ¿no? Que es el enfoque de la banca, ¿vale? ¿Qué ha pasado hoy? Es algo que todo el mundo prácticamente ya conoce. La diferencia, pues que antes de la crisis del 2007, la banca prácticamente te daba el 100% de lo que tú pedías y además te daba dinero para comprarte un coche, para hacer una reforma, en fin, te daba hasta más dinero del que tú necesitabas. Y además prestaba dinero con mucha alegría, le prestaba el dinero a todo el mundo sin tener las suficientes garantías de la solvencia de esa persona a la hora de devolver la hipoteca. Claro, ¿qué ha pasado? Porque luego ha habido muchas hipotecas impagadas, muchas ejecuciones hipotecarias y mucha insolvencia, ¿vale? Que ha hecho pues que el sector se tambaleara y que haya habido que rescatar a la banca. Eso todo el mundo lo sabe y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Inyecciones de 50.000 millones de euros al sector bancario. Entonces, hoy, ¿cuál es la diferencia? Pues que hoy más del 80% no te dan. Si tú quieres comprar una vivienda, tienes que tener como mínimo el 20% del precio de la vivienda y además incluso a veces tienes que intentar tú tener un remanente para hacer frente a los gastos de escritura, impuestos, etcétera, ¿vale?
¿Qué pasa? Pues que eso evidentemente restringe muchísimo la capacidad de compra. Si tú vas al banco y dices, yo no tengo dinero, pero quiero comprar, pues si usted no tiene dinero y no tiene al menos el 20%, bueno, pues dame un préstamo personal. No le damos un préstamo personal. No, el Banco de España está controlando mucho a la banca y además la propia banca no puede hacerlo. Hay unas normas y no se puede. Entonces ahora el que quiere comprar tiene que tener un mínimo de solvencia, ¿vale? Yo estoy viendo ahora muchas operaciones en las que a lo mejor puede sorprender, pero que se están comprando pisos Martín. Sí. A tocateja. Mucha gente que tiene, por las razones que sea, gente que sabe ahorrar, gente que ha podido ahorrar. Sí, hombre, estamos hablando, yo he ido a varias compras en las que se ha pagado 70, 80 mil euros por un piso al contado. ¿Vale? Tiene ese dinero ahorrado, Dios mío. Nada de pedir hipoteca ni nada, ¿vale? O sea, antes de las Navidades, en noviembre, por ahí. ¿Vale? Claro, pero me imagino son los menos, ¿no? Hombre, son los menos, pero que se está produciendo, pero que te quiero decir que es un precio bajo, están los precios bajos, sí, claro, bien para comprar, y el que tiene dinero ahorrado ahora es cuando se echa para adelante. ¿Vale? Hay gente que tiene sus ahorros ahí de toda su vida y los invierte o de su negocio, bien invertido, porque al final es un inmueble, pues es un activo que tiene una cierta... ¿Vale? Bueno. O sea, antes mejor que comprar sellos a Foro Filatélico o meter los fondos de inversión de esto que lo pierdes todo. Lo de invertir antes en patrimonio, digamos, sí, pero hoy en día... Pero ¿en qué inviertes tú hoy si tienes dinero ahorrado? Eso podemos hacer un programa un día. Es muy complicado. En energía. Es muy complicado. Los que invirtieron en placas solares y en empresas de tal. No, pero en la eléctrica. Sí, las renovables. Los que invirtieron en renovables se han arruinado. En eléctrica y en petróleo. ¿Quién se esperaba que llegara la crisis y dejara de subvenciones para las energías renovables? Nadie. Bueno. Y sin embargo, llegó y tuvieron que hay gente que sigue invirtiendo. Perfecto. Vale, entonces, otra de las tendencias que... yo si quiere que el año que viene, la semana que viene, hacemos un programa monográfico sobre los tipos de la hipoteca. Pero bueno, sí me han venido a preguntar, y lo he leído también, que ahora se están poniendo de moda las hipotecas a tipos fijos. Esto es un nuevo boom, ¿vale? O sea, ahora el miedo de todo lo que ha pasado durante la crisis nos lleva a una situación nueva en la que ahora todo el mundo quiere firmar hipotecas a tipos fijos. De hecho, se está llegando a rozar el 40% de firmas de nuevas hipotecas, en las cuales casi el 40% son hipotecas a tipos fijos, ¿vale? Alrededor del 2%, ¿vale? Que no... el tipo es fijo durante toda la hipoteca, salvo que, y eso también que hay que leer las cláusulas abusivas, salvo que se produzca una variación en el mercado muy grande. Entonces, en ese caso ya no será el tipo fijo. Esa es la trampa. Claro, esa es la trampa. Claro, él te dice, hombre, eso es prácticamente imposible, porque si no quebraría todo el sistema. Bueno, pero la escritura viene. Lo que pasó en 2008. Claro, en la escritura viene, ¿vale? Entonces, desde hace aproximadamente un año o más, tú recuerdas que ya estábamos nosotros diciendo que el Banco Central Europeo, y estamos leyendo en prensa, va a subir los tipos de interés. Recordemos que hoy por hoy, si es tan amable, métete en Google y mira a ver cómo está el Euribor. Lo he mirado esta mañana, bueno, lo he mirado en el menos 0,1, no sé qué, está en negativo. Está en negativo, a ver, sí. Ya evidentemente eso es una anormalidad. Históricamente, eso que los tipos de interés estén en negativo, el tipo oficial del dinero, es un poco extraño. Entonces, eso se tiene que normalizar. Pero la subida de los tipos no va a llegar, ¿vale?, a mucho más del 2%. ¿Por qué? Porque la economía no puede permitírselo. Es más, ya ayer salió una noticia que decía que el Banco Central Europeo está pensando retrasar esa subida de tipo, porque se está volviendo a ralentizar el crecimiento de la economía. Por lo tanto, los tipos de interés tienen que seguir bajos y no pueden subirlo demasiado pronto, no vaya a ser que todavía la economía caiga más. De manera que los bancos además tienen unos estudios muy, muy profundos y de mucha calidad, en los cuales ellos hacen una previsión a 10 y a 20 años. Menos 0,1 está. Menos 0,118. Vale. Entonces, ¿el banco cómo te puede dejar el dinero al 2%? Porque sabe que, estima, no sabe al 100%, pero tiene una estimación muy certera de que los tipos de interés no van a subir más del 2%, porque si no el banco estaría firmando un contrato que le hace perder, y la banca, como bien sabemos, nunca pierde, o casi nunca, evidentemente, ¿no? Es un proverbio así un poco metafórico. Entonces, si el banco te lo da al 2% porque piensa que durante 20 años no van a subir los tipos del 2% y le va a ganar dinero.
¿vale? Se está garantizando una ganancia durante 20 años al 2%. ¿Yo qué aconsejaría? El otro día me vino una persona a consultar. Yo le dije que yo no la firmaría a tipo fijo. ¿Ah, sí? Y se quedó enormemente sorprendida, igual que ahora mismo usted se está quedando sorprendido. ¿Ah, sí? Evidentemente, si el banco te lo da al 2% es porque piensa que nunca va a llegar al 2% el tipo variable. Por lo tanto, durante 20 años, si tú firmas una hipoteca al 2%, vas a estar pagando más de lo que va a estar en el mercado del tipo variable. Por lo tanto, no interesa. ¿Interesa más la variable? Sí, yo firmaría variable si tuviera que firmar mañana una hipoteca. Bueno, pues la semana que viene nos sigue contando. ¿Cómo se ha quedado usted? Para ti difuso. Muchas gracias, Bueno, como siempre, Ramón. hasta la semana que viene.